El Señor nos ha dado el privilegio y la gracia de poder estar estudiando acerca de la vida de Moisés. Si bien no todos los que estamos acá pudimos escuchar desde Génesis, pero hemos visto un avance en la vida de un hombre, Moisés. Mati ha ido predicando cada pasaje mostrando la vida de este hombre, mostrando de cómo este hombre pasó a ser el hijo de la reina, de repente a despreciar eso, como dice Hebreos, por los vituperios de Cristo. Y cuando vas viendo la historia, como que se generan sensaciones y emociones en tu vida. Y si no leíste la Biblia antes, la historia de Moisés, esperas que cuando termine, esperas ver a Moisés en la tierra prometida, venciendo a todos los enemigos y diciendo, wow, lo consiguió. Pero en vez de eso, terminamos viendo la semana anterior que Moisés murió, que su desobediencia al golpear la piedra cuando Dios le dijo que hablara, causó que él no entrara a la tierra prometida y que solo muriera viéndola. Y tú te preguntas ¿por qué? De repente ves a un Josué que se levanta y dices, ahora entiendo todo. Es que la historia no se trata de Moisés, ni de lo que él hizo, ni de cuán fiel fue él a todo lo que Dios le mandó. La historia se trata de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia refleja el carácter, la esencia y la persona de Dios mismo. Así que esto es algo asombroso. Cada pasaje que hemos estudiado, cada pasaje que nos ha dado una luz más clara y más grande, viendo el Pentateuco, ha sido para ver con más claridad quién es ese grandioso Dios que nosotros tenemos. Y mi idea esta mañana es poder magnificar eso. Así que el tema de hoy se llama Él es. ¿Sí? Él es. Dentro de la gramática española existen verbos tanto de estado como de acción. Un verbo de acción puede transmitir una idea en sí mismo. Por ejemplo, Carlos juega. Ya es una idea en sí mismo. Yo le puedo añadir con quién juega Carlos y qué juega Carlos. Pero si digo Carlos juega, ya se transmite una idea. Pero en cambio los verbos de estado tienen una función. Tienen la función de unir el sujeto con el predicado. Y es imposible que un verbo de estado te pueda transmitir algo. Por ejemplo, si yo digo David es, vos te vas a quedar como ¿es qué? Se queda ahí la frase y la oración. Aparentemente esta frase en el español está incompleta, excepto cuando hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios, no hay ninguna palabra que pueda expresar todo lo que Él es. Cuando Moisés vio la zarza y la zarza le habló, Él dijo, cuando vaya allá, ¿quién les voy a decir que me ha enviado? Y dice, diles que el yo soy te envió. Y era una frase suficiente que mostraba quién era Dios. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, también Él se presentó muchas veces como el yo soy. Esta simple oración, que en el español creeríamos que es incompleta, vemos que para Dios es completa en sí misma. Y solo con esa simple oración de Él es, podríamos decir varias cosas acerca de Dios. Por ejemplo, que Dios no tuvo comienzo. Que Dios nunca va a cesar, que Dios es una realidad absoluta, que Él es plenamente independiente. Todo lo que es Dios todo lo que no es Dios depende totalmente de Dios. Todo el universo es como la nada comparado con Dios. Dios es constante. Él hace lo que le place y siempre es correcto, siempre bello y siempre de acuerdo a la verdad. Él es la persona más importante y más valiosa del universo. Esta frase refleja todo esto y podríamos describir muchas cosas más con esta simple frase.
Pero lamentablemente vivimos en una época donde esto no parece importar, donde la gente piensa que puede vivir en un mundo sin Dios. Inclusive dentro de la iglesia, uno como que anula la persona de Dios. Como que estamos acá reunidos, pero a la final terminamos haciendo lo que nosotros deseamos. Y es como que dejamos a Dios de lado y pensamos que podemos gobernar nuestra propia vida. Cuando Cristo estuvo acá en la tierra, como les decía, Él se presentó como el yo soy. Para los fariseos esta era una herejía porque Jesús al decir yo soy estaba reflejando que Él era Dios mismo. Así que eso fue lo que inició una serie de acusaciones para que Cristo fuera a la cruz. Pero para nosotros esa frase refleja salvación, redención, justificación, santificación, seguridad. Lamentablemente hoy en día la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo, intenta ser desacreditada. Intentan desacreditar su humanidad, su carácter, su obra, a través de muchas cosas, de películas, de televisión, de series, infinidad de cosas. ¿Y por qué? Porque el mundo entiende que distorsionar a Cristo, distorsionar la persona de Cristo, es distorsionar al cristianismo mismo. Porque nuestra base está puesta en Él. Como dice Hebreos capítulo 12, dice que Él es el autor y consumador de la fe. En Él comienza y en Él termina. Así que Pablo, a la carta de Colosenses, quiere exaltar a la persona de Cristo. Y quiere mostrarle a los creyentes en Colosas cómo el exaltar, conocer a la persona de Cristo en todo lo que la revelación nos ha dejado, tiene que cambiar mi forma de ver la vida cristiana y de ver el mundo. Así que los invito a que me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, de la cual Pablo fui hecho ministro. Permíteme ponerte un poquito en contexto de la carta de Colosenses. La ciudad de Colosas era una ciudad con muchos habitantes. Era una ciudad bastante próspera por todo lo que ellos hacían dentro del lugar. Esto hacía que muchos visitantes fueran a esa ciudad. Había muchos judíos instalados en ese lugar. Así que dentro de la iglesia, esa población mezclada hizo que hubiera legalismo judío y al mismo tiempo misticismo pagano. Dentro de la iglesia se habían metido muchas herejías. Pablo comenzó esta iglesia cuando predicó en Éfeso. En Éfeso había un hombre que se llamaba Epafras. Y Epafras fue el que fundó la iglesia, no fue Pablo.
Imagínense cuánto impacto hizo en la vida Pablo, en la vida de este hombre, que apenas volvió a su casa, deseó ver una iglesia ahí en Colosas. Se funda esta iglesia y empieza a crecer espiritualmente. Pero de pronto empiezan a meterse falsos maestros. Y se metieron con una herejía que en ese tiempo no se conocía o no se la tildaba o no se le había puesto un nombre. Pero más adelante en la historia sabemos que es el gnosticismo, que significa que la materia es buena, la materia es mala, pero el espíritu es bueno. Esto querían desacreditar que Cristo era Dios, querían desacreditar su humanidad, querían mostrar de que Él no era la deidad y que si era la deidad, Él no podía haber sido humano. Y muestra constantemente, ellos tenían escritos donde decían que cuando Cristo caminó sobre el mar, sobre la arena, Él no dejó huellas. Y no dejó huellas, decían, porque Él era un espíritu. Él era una de las tantas emanaciones que Dios había mandado. De las tantas formas que Dios quería que estuvieran en la tierra para mostrar su poder. Así que Pablo es muy claro en mostrarles que Cristo era totalmente humano, que era verdaderamente hombre. Así que Pablo va a mostrar acá a la iglesia de Colosas la importancia de tener una perspectiva correcta sobre quién es Jesucristo. Porque como les decía, en Él se basa nuestra fe. Fuera de Cristo no hay nada. Como decíamos, como cantábamos hace poco, Jesucristo basta. Nuestros corazones son insaciables hasta que realmente viene el Salvador y ahí todo tiene sentido. Entonces Pablo quería transmitirles que ese Jesucristo en el cual habían escuchado y habían creído, tienen que permanecer y saber quién es Él, porque eso iba a cambiar la forma de cómo ellos deberían vivir. Así que mi deseo esta mañana es que al terminar este tiempo, podamos afirmar nuestro corazón en quién es Jesucristo y afirmando nuestro corazón, podamos vivir un cristianismo pleno. Así que el primer punto es, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Arranca diciendo así el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Antes de describir o de mostrarte lo que significa la palabra imagen, quiero mostrar un poco de lo que es ese Dios invisible. Porque esta era una frase que los judíos la conocían perfectamente, es una frase que Pablo la usa constantemente en sus cartas. Por ejemplo, en Romanos dice al sabio, invisible, poderoso. Era algo que ellos tenían claro, que Dios es espíritu y a Dios nadie le puede ver. Pero Pablo quería mostrarles que ese Dios invisible está en Cristo, o sea, Cristo era Dios. Permíteme mostrarte un poquito de ese Dios. Acompáñame a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y sabes, estos versículos nos dan una muestra pequeña de todo lo que es Dios. Porque Isaías al ver esa visión quedó impresionado, dice que cayó como muerto. Y arranca diciendo en el año que murió el rey Usías. Así que la primera verdad acerca de Dios es que Dios está vivo. Que Él no muere, que la gente pasa, los años pasan, pero Dios sigue vivo y sigue fiel y permanente. Él es inmutable, Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a ser el mismo en el futuro, el mismo de siempre. Él está vivo. El Salmo 92, afirmando esto, dice,
antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, afirmando, Él está vivo, Él siempre estuvo. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que Dios tiene autoridad y dice, vi al Señor sentado sobre un trono. ¿Sabes? Dios no está desesperado por su reino celestial. Él no está perdiendo la calma porque alguno hace algo diferente y el otro otra cosa. Él está sentado porque Él gobierna. Él está en paz y tiene el control absolutamente de todo. Otra de las cosas que vemos acá es que Dios es omnipotente. Dice, estaba sentado en un trono alto y sublime. No es cualquier trono, sino es un trono alto y sublime. Y lo que muestra esto es que Dios es superior y puede hacer y ejercer su autoridad como Él quiera. Siempre lo va a hacer conforme a sus atributos, que son amor, justicia, verdad. Ninguna autoridad está por encima de Dios. Hay dos versículos, un versículo en Isaías que es hermoso. Dice en Isaías 46, del 9 al 11, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y tú te das cuenta de cómo el consejo de Dios permanece y lo que Él ha dicho lo cumplirá. Él no puede fallar a su palabra. También nos muestra que Dios es resplandeciente. Dice, el borde de su manto cubría todo el templo. Cuando tú vas a una boda, es muy normal ver el velo de la novia que sea lo más largo posible. Y cuando pasan, tú pasas y te asombras de todo el velo que lleva colgado atrás. Y es deslumbrante. Acá el Señor trata de usar esa imagen de Dios siendo esplendoroso, siendo majestuoso. Qué impresionante es saber que el Dios, todo lo que nosotros vemos, es hermoso, es bello. Todas las montes, tú cuando vas al sur dices qué lindo, así me han contado. Y muchas cosas y dices, es hermoso. Hay en lugares que ni siquiera puede llegar nuestra vista, pero que han llegado con cámaras y se admiran de la creación de Dios. Hay en lugares en el Océano Atlántico donde está aproximadamente a 4,000 metros bajo el agua, donde hay peces, ya no hay luz. Así que esos peces son fosforescentes. Hay peces que tú ves todo, les ves cómo son por dentro. Y es impresionante. Bueno, el Dios que creó toda esa majestad y toda esa belleza, si todo eso es hermoso, ¿cuánto más el Dios que lo creó y lo imaginó? Dios es reverenciado. Dice, había 2 serafines que permanecían diciéndole santo, santo, santo. Y esto es algo impresionante. Los ángeles son perfectos, pero ni aun ellos se sienten dignos de estar ante la presencia de Dios, ni siquiera que sus pies toquen el suelo donde Dios está. No tienen pecado, no están en la caída, son altos y sublimes. Cuando tú ves en la Biblia, cuando un ángel se le presentó a un hombre, los hombres caían de rodillas y se asustaban. Y estos ángeles tan poderosos no permiten estar delante de la presencia de Dios, cubren su rostro, cubren sus pies y todo el tiempo están reverenciando a Dios. Y otra de las cosas que nos muestra es que Dios es glorioso. Dice, la tierra está llena de su gloria. Su gloria es la manifestación de la santidad de Dios.
Decir que Dios es glorioso implica que su santidad se ha hecho visible, se ha hecho pública. Así que solamente con estos versículos uno ya se queda sorprendido de la grandeza de ese Dios. Volvemos al pasaje de Efesios, de Colosenses, y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y esta palabra imagen se la usa varias veces dentro del Nuevo Testamento, pero hay una que puede describir claramente lo que esto significa. Un día, cuando los fariseos quisieron hacer caer al Señor Jesús, llevaron una moneda y le dijeron, ¿a quién tenemos que dar esto? Esperando que Jesús responda para que caiga. Y Jesús les dijo algo. ¿Cuál es la inscripción que tiene en esa moneda? Y ellos dijeron, del César. Entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando ellos veían esa moneda recordaban al César, porque estaba plasmada la imagen del César ahí. Entonces, esta es la misma imagen que Pablo utiliza en Colosenses cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible. Lo invisible de Dios se hace visible en Cristo. Lo que no pudimos ver se ve en Cristo. Cuando en Juan capítulo 14, Tomás le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús mostraba, Jesús es la parte visible de Dios. Es la semejanza idéntica de Dios, es Dios mismo. Su persona, su carácter, se ven en el Hijo, los atributos de Dios. Cristo es Dios mismo. Cuando Pablo usa la imagen, no es que es una sombra de Dios, sino está diciendo es Dios mismo. Todo lo que hemos visto en Dios, lo que conocemos del Antiguo Testamento, de Dios, de ese Dios que no hemos podido ver, con el cual hemos conversado, pero no hemos visto cara a cara, ahora se ve en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y luego dice, Él es primogénito de toda la creación. Y este es un versículo bastante conflictivo porque es un pasaje que muchas veces se utiliza para hablar de que Jesús fue creado. Pero esta palabra primogénito tiene dos formas de utilizarse. La primera es que es el primer hijo de una familia, la primera persona creada dentro de la familia, pero también se utiliza hablando de que Él tiene la preeminencia sobre todo, que Él es el primero sobre todo. Pablo, siempre que utiliza esta palabra primogénito, en todos sus escritos, no habla más que hablar de la preeminencia de Jesús, de que Él es el primero en todo y que Él merece todo, absolutamente todo, porque Él es el primero, el único que merece toda gloria, toda honra, todo poder, lo merece absolutamente todo. Y esta es la palabra que se usa acá. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el contexto, más abajo, vamos a leerlo, donde dice, todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, cuando hablamos de primogénito, estamos hablando de que Él tiene la prioridad, o es el primero sobre todas las cosas. Él tiene la preeminencia absoluta sobre todo. Y abajo Pablo va a empezar a mostrar el porqué. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cuando Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, es todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros observamos, palpamos, y inclusive lo que no podemos ver, todo ha sido creado por Cristo. No hay nada fuera de Cristo. No hubo nadie quien creara a Cristo. No hay nada fuera de Dios. Solamente Él creó todo. Lo que vemos y lo que no hemos podido ver aún. Miren lo que dice, acompáñenme a Juan, capítulo 1, verso 3. Juan, capítulo 1, verso 3.
Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo no hubiera intervenido en la creación, no se hubiera creado absolutamente nada, porque todo depende de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y ahí dice Pablo, todas las cosas fueron creadas, y da dos cosas. Dice, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sabes? Es lindo saber que Dios con su voz creó todo. Dice, Él dijo que fuera la luz y la luz fue hecha. Dijo que se separara las aguas y se separaron. Dijo que se hagan todas las aves y se hicieron. Que haga todo animal terrestre que se arrastre, reptiles, y se hicieron. Todo con su boca. El ser humano no es alguien que pueda crear absolutamente nada. El ser humano solamente puede cambiar lo creado, pero no puede crear algo de la nada. Es imposible. Solo Dios puede crear algo de la nada, como lo hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando no había nada, Él lo creó. Dice que creó los cielos y la tierra. Todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Y sabes, esta es una frase que se repite muchas veces. Todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Y Pablo solamente quiere mostrar la grandeza de Dios. Porque las personas creían que, bueno, está bien, Cristo creó la tierra, pero no creó lo que está arriba, no creó a los ángeles. Y Pablo dice, no, todo lo creó Él. Y quiero mostrarte un poco de esa grandeza. Hubo un día un científico con una frase que hizo que un montón de gente se pusiera a estudiar. Y la frase es, hay más estrellas que arena en el mar. Cuando le compartí a mi esposa me dice, ¿cómo es posible que alguien calcule las estrellas y calcule la arena del mar? Es imposible. Nadie puede calcular un valor exacto de cuánto tiene. Pero sí tienes un valor referencial. Un científico estudiando dijo que en nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas y es solamente el 1% de la galaxia. Esto implica que si fuera el 100%, hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Solo en nuestra galaxia. Hay 100.000 millones de galaxias. Si multiplicas, si en cada galaxia hubiera el mismo valor que hay en nuestra galaxia, estamos hablando de que pongas un 10 con 21 ceros. Los científicos han dicho que esto se llama 10 sextillones de estrellas en el universo. Acompáñame un ratito al Salmo 147, 4 y 5. Salmo 147, 4 y 5. Salmo 147, 4 y 5. Dice así. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¡Qué impresionante! No sé si se te eriza la piel al escuchar todo esto. 100.000 millones de galaxias, 10 sextillones de estrellas, siendo que este no es un valor exacto, sino referencial. Y Dios conoce cada una de esas estrellas y a cada una le da un nombre. Lugares donde el hombre ni siquiera puede llegar. Dios ya está ahí. Y el tema de la arena, calcularon cuántos kilómetros había de arena y había 375.000 kilómetros en todo el mundo. Y calcularon eso por los pequeños de arena que contienen en 1.000 millones pequeños metros cúbicos. Y salió que hay 4 sextillones, o sea que es verdad, hay más estrellas que arena. Porque la creación de Dios es asombrosa. Yo no sé si los científicos al estudiar todo esto no se dan cuenta que todo lo que dice Dios es verdad, que es imposible que el mundo haya sido creado de la nada.
Que es imposible que algo tan hermoso, tan bello, tan bien creado, haya podido venir de una explosión. Es imposible decir que no hubo un diseñador perfecto, sabio y sublime que creó todo esto. Es imposible. Así que el apóstol Pablo, volvemos allá a Colosenses, dice: Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, con toda su grandeza. Y luego te va a dar 4 palabras. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Las varias veces que se utilizan estas 4 palabras siempre se refieren a categorías de ángeles. Cuando se usan juntas, se usan en categorías de ángeles. No se sabe ni se puede decir a ciencia cierta cuál es mayor que otro, ni definir exactamente cómo Pablo lo ve o cómo Pablo lo escribió, pero se sabe que son categorías de ángeles. Como les decía, los gnósticos de ese entonces practicaban la adoración a los ángeles, como lo dice más adelante, y adoraban a Jesús, pero lo adoraban porque pensaban que era un ángel más. Y Pablo rechaza completamente esa noción y aclaró que cualquier ángel, no importa el rango, no importa la importancia, sean santos o caídos, todos fueron creados por medio de Cristo. Cada uno de ellos obedece completamente a Cristo. Tú dices, pero ¿cómo es posible si los demonios no obedecen a Cristo? En realidad, sí. Decía Charles Spurgeon que el diablo es el perro faldero de Dios, que el diablo no va a hacer más allá de lo que Dios le permita. Dios es soberano y gobierna todo. Y todo fue hecho por medio de Él y para Él. No significa que Él creó a los ángeles malignos, Él los creó santos, perfectos, pero algo se sembró en el corazón de Lucifer. Pero aún así ellos se someten completamente a Él. Y un día su rebelión va a ser juzgada. A veces la gente cree que el diablo está abajo en el infierno haciendo una fiesta. El diablo va a ir al infierno, al igual que cada persona que ha rechazado a Cristo, a ser juzgado por Dios. Porque Dios es quien controla el cielo y el infierno. Todo lo controla Él. Pablo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo tiene el propósito de que Él sea conocido y Él sea alabado. Como decían, los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice el Salmo 4 y Salmo 8. Todo lo que vemos nos muestra la gloria de ese Dios asombroso. Y todo lo que Él hace es para que su nombre sea alabado y exaltado. Desde la misma salvación, cuando tú lees Efesios y lees que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, predestinados, dice todo es para que en el futuro sea para alabanza de su gloria. Todo tiene ese propósito, que alabemos su gloria, su gracia, su misericordia, su persona. No hay otro como Él. Acompáñenme a Isaías 63:11. 63:11 al 14. Isaías 63:11 al 14. Dice así: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastoreo de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. A veces como humanos pensamos que somos el actor principal de toda una obra.
Y cuando viene algo le preguntamos a Dios, pero Dios, ¿por qué haces esto? Y no que está mal preguntarle, pero a veces lo hacemos con esa motivación, como que somos los actores principales en la obra, en toda la historia de Dios. Y Dios dice, todo lo que hice con el pueblo, todo lo que estuvimos estudiando con Mati, lo hice por mi nombre, para que mi nombre sea glorificado. Y eso es algo precioso. Todo lo que hacemos tiene que llevarle gloria a Dios. Ahí estudiando un poquito con Ian, le contaba la importancia que es sobre glorificar a Dios. Porque el hombre no siente satisfacción plena hasta que no entiende que su vida tiene que ser para glorificar a Dios. Intentamos satisfacernos con muchas cosas, pero ¿sabes lo único que va a satisfacer tu corazón y que va a dar un gozo indescriptible? Es que tu corazón día a día anhele glorificar a Dios. ¿Y vamos a fallar? Por supuesto. ¿Nos va a costar? Es verdad. Pero que esta verdad nunca salga de nuestros corazones. Glorificar a Dios es para lo que hemos sido creados. Por eso Cristo dijo, todo fue creado por medio de Él y para Él, para llevarle gloria. Permítete hacer una pregunta hoy día. ¿Le estás llevando gloria a Dios con todo lo que haces? En tu rol como esposa, como madre, como trabajadora, todo lo que el Señor te permita hacer. ¿Le estás llevando gloria como padre, como esposo, como líder en la iglesia? En el colegio, en la escuela, en la universidad. ¿Le llevas gloria a Dios? Para esto fuimos creados. Seguimos ahí en Colosenses y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nuevamente Pablo hablando, cuando dice Él es antes de todas las cosas, no hay nada fuera de Él. No hay nada que haya existido antes de Él. Siempre fue la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo permaneciendo y siendo Dios mismo en tres personas. Ellos siempre existieron, siempre estuvieron y antes de ellos no hubo nada. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra subsistir se repite 16 veces, pero en 2 de Pedro 3:5 les va a dar lo que significa la palabra. Y Pedro dice que por el agua la tierra subsiste, o sea, la tierra se mantiene en orden por el agua, porque el agua es vital para la tierra, para el ser humano. De nuestro cuerpo, 2/3 son de agua, entonces el agua es necesaria para la vida. Pero acá Pablo va más allá que el agua, dice todas las cosas en Él subsisten, o sea, fuera de Cristo no podríamos vivir, Él controla todo, Él cuida todo. No es que Cristo está en el cielo sentado sin hacer nada, Cristo controla todo perfectamente. No hay una hoja que se caiga del árbol sin que Cristo lo permita. Los cambios climáticos, todo lo hace Él. Si tú te vas a dormir y te levantas es porque Cristo te sostuvo toda la noche, hizo que todas tus células funcionaran de una manera correcta para que tú te levantaras y volvieras a abrir tus ojos. Todo subsiste en Él. Pero cuando vino acá a la tierra, ¿qué pasó? ¿Quién sostuvo todo? A veces tenemos un mal concepto de Filipenses capítulo 2 cuando dice que se despojó a sí mismo. Pensamos que Él se quitó sus atributos o se quitó su gloria, pero Él no podía quitarse los atributos porque era Dios, completamente Dios. Lo hemos estudiado con Mati, que despojarse significa tomar para sí un cuerpo, tomar forma de siervo, verdaderamente hombre. Él no dejó de ser Dios. Mientras estaba ahí, un niño en pañales sostenía todo el mundo. Mientras María mecía la cuna o el lugar donde lo estaba reposando, Cristo sostenía todo el mundo.
Mientras los discípulos estaban nerviosos y asustados por la gran tormenta que había afuera, Cristo estaba durmiendo, controlando la tormenta y al mismo tiempo durmiendo. Qué impresionante. Todo subsiste en Él, absolutamente todo. Así que ese es el primer punto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y el segundo punto, Él es la cabeza de la iglesia. Dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando habla de la cabeza, es el que le da dirección y el que guía. Cristo es el que tiene que encaminar a la iglesia. Pablo en Efesios capítulo 2, el verso 20, dice, fundamentados en la roca que es Cristo. Una iglesia genuina, una iglesia verdadera, la hace una iglesia que habla sobre la persona de Cristo y su obra, porque en Cristo una iglesia se funda. Es en Él. Entonces Cristo es el que le da dirección a la iglesia. Dice, el que es el principio. Acá no está hablando de que hubo un momento en que fue creado, sino está hablando de eternidad. Sería el que es desde el principio. O sea, siempre estuvo. Y luego dice, el primogénito de entre los muertos. Ahora Pablo va a hablar de razones por las que Él es la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia, o porque Él merece ser la cabeza de la iglesia. La primera es por su deidad. Dice que Él es el primogénito de entre los muertos, o sea, es el primero que murió y resucitó. Tú dices, Carlos, pero hubieron varios que resucitaron, es cierto. Estuvo Lázaro. Cuando Cristo muere, dice que los sepulcros se abrieron y mucha gente salió. Pero Él es el único que murió, resucitó y nunca más volvió a morir. Y nunca va a volver a morir. Ese es. ¿Y para qué? Dice, para que en todo tenga preeminencia, para que en todo sea el primero. En todo tenga preeminencia. Luego sigue el verso 19, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y esto de por cuanto agradó al Padre, significa que el Padre se complació. Es la misma palabra que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice que se complació el Padre de que en Él habitase toda plenitud. Hay dos posiciones frente a este pasaje. Y ninguna de las dos cambio varía en su sentido. La primera es que esto está hablando de algo de eternidad, o sea, siempre habitó la plenitud en Él. Esto de plenitud, esta palabra la usaban mucho los gnósticos, porque hablaban de que Dios envió plenitud a varios ángeles para representar a Dios. Y Pablo usa su misma palabra, plenitud, o sea, todo lo que es Dios es Cristo. Dice, Él sí, lo es todo, no una parte, Él es toda la plenitud. Y está ahí, Cristo. Y la otra posición es en cambio que, por cuanto agradó al Padre, se complació el Padre de la obra que Cristo vino a hacer acá a la cruz. Dicen, Él habitó, Él se complació en el Padre, que esté toda la plenitud, siempre estuvo. Las dos reflejan lo mismo. Cristo siempre fue Dios y nunca cambió y nunca cambiará. Luego sigue diciendo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto de reconciliar, esta palabra se utiliza cuando hay una persona que está en conflicto y dos intervienen. Pero esta palabra específica se usa cuando hay alguien que da un paso, aunque el otro esté de enemigo, aunque el otro no quiera saber nada. Dice que Dios utilizó o guió la reconciliación. Él fue el que dio el primer paso para volver a tener una relación con el ser humano. El hombre estaba completamente alejado, completamente apartado, ciego, esclavo. Todos sus pensamientos iban camino hacia el mal. Y Pablo dice, pero Él reconcilió todas las cosas.
las que están en los cielos y las que están en la tierra, mediante su sangre. Cuando habla de que reconcilió todas las cosas, está hablando de absolutamente todo. A Adán se le había dado el privilegio de cuidar y administrar la tierra, pero él perdió eso. Y lo tenía Satanás, el Dios de este siglo. Pero cuando Cristo muere, todo le es dado a Él, a Cristo. Y esto es algo impresionante porque ahí dice, miren en Romanos 8, 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tanto la creación como nosotros gemimos dentro nuestro de ser libertados del pecado completamente, de estar en el cielo y poder llevarle gloria en todo lo que hagamos. Porque es horrible pecar y desagradar a Dios. Pablo dice, el bien que está en mí no lo hago, pero el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero dice, pero gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lindo porque Pablo, a pesar de que él entiende quién es él, entiende la obra tan magnífica de Cristo. Y dice, él aguarda la esperanza gloriosa de que un día esto se va a terminar. Todas esas enfermedades, todo esos dolor que vinieron a causa del pecado, porque no fue el plan de Dios que suframos. Pero todas esas enfermedades y todo vino a causa del pecado. No porque es que no tienes una enfermedad porque pecaste, sino que eso muestra que el mundo está bajo pecado. Y dice, toda la creación gime esperando ser sujeta de la esclavitud a la que fue puesta. Entonces, un día Cristo va a reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, mediante su sangre. Es algo pasado que ya se hizo, la victoria está asegurada, eso va a pasar, pero lo vamos a ver en el futuro. Cuando los muertos en Cristo resuciten y aquellos que hemos quedado seamos arrebatados. Después de hablar que Él va a reconciliar todas las cosas, empieza a hablar de nosotros. Dice, y vosotros también, que eras extraños y enemigos en vuestra mente. Esta palabra extraños se refiere a que estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a la vida de Dios. O sea, no podemos compartir la vida de Dios, no podemos disfrutar de Dios, no podemos llevarle gloria, no podríamos hacer nada para agradarle a Él fuera de Cristo. Dice, ustedes eran extraños, extranjeros, separados del pueblo. Así éramos, pero no solo eso, sino que dice enemigos. Y esta palabra enemigos es muy fuerte, porque es alguien que odia, alguien que se pone cara a cara y dice, te odio. Entonces dice, éramos extraños y enemigos en vuestra mente. Y esta palabra en vuestra mente significa que esa era la actitud de nuestro corazón constantemente. O sea, no es que en nuestro corazón hubo algún pensamiento que decía, quiero agradar a Dios, sino que de constante nuestra mente estaba odiando a Dios, alejándonos de Dios, rechazando a Dios de todas las maneras. Leía un comentario esta semana y decía, en Isaías 6 se muestra la gloria de Dios y lo ves alto, sublime, resplandeciente, glorioso. Y en Isaías 53 lo ves sufriente,
Dice sin belleza para que nadie le desee. Aunque se presenta glorioso y majestuoso o sufriente, aún así el mundo lo rechaza. Aún así el mundo lo deja de lado. Entonces Pablo dice, eso éramos nosotros. No nos olvidemos que de ahí salimos, de ahí nos sacó Dios por su gracia, porque por gracia sois salvos. Y el medio o el camino fue la fe. Éramos de continuo a hacer lo malo, a desagradar a Dios. Luego describe algo más, dice, haciendo malas obras. Y esto de haciendo malas obras, ¿sabe? Esa palabra mala casi siempre se utiliza para hablar solo del diablo. Nuestro pensamiento era de continuo mal. Todo lo que hacíamos era malo. Si hoy día tú estás acá y no conoces a Cristo, este es tu forma de ser. Así es como te ve Dios. Enemigo, extraño, extranjero. Así estás tú frente a Dios. Pero la parte que sigue es hermosa. A pesar de todo eso, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de muerte. A pesar de todo lo que éramos, a pesar de que continuamente rechazábamos a ese Dios glorioso, aún así, Cristo ha decidido reconciliarnos con Él. Aún así, tuvo que venir acá y por su sangre, por morir, podemos disfrutar de salvación. No significa que Cristo vino y la deuda quedó saldada, sino que el Hijo tenía que morir. Porque la ley de Dios tenía que cumplirse y tiene que cumplirse. Aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que han rechazado a Dios, van a recibir un día toda la ira de Dios. Pero un día un hombre vino acá, Dios, que cargó todos nuestros pecados y toda la ira de Dios cayó sobre él. Toda la ira. Dice, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y aquí viene el propósito. Cristo muere y hace un pueblo para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese fue el propósito. Es ser santos y sin mancha. En Efesios capítulo 1 te dice que el propósito es ser santos y sin mancha. No dice ser santo y sin mancha, sino santos, porque somos un cuerpo. El propósito es que cuando venga Cristo encuentre una novia gloriosa, a una novia vestida de lino fino, las cuales son las obras de los santos. Todos como iglesia estamos aquí reunidos para ser santos y sin mancha, porque ese fue el propósito de la salvación. Que cada día seamos perfeccionados. ¿Y dónde sucede eso? En este lugar, donde su palabra es promulgada y donde la relación unos a otros nos santifica día a día. ¿Por qué? Porque somos exhortados, animados, amonestados, instruidos día a día. Y acá Pablo va a añadirle algo, ya con esto voy terminando. Dice, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Pablo dice, si permanecéis firmes, y esta palabra firme significa mantenerte en un mismo pensamiento. O sea, Pablo les dice, todo lo que les vine anunciando acerca de Cristo, mantente en eso. Eso es lo que va a hacer que tú termines la carrera bien. Que no termines y digas, no, los últimos años de vida tuve que apartarme y no los aproveché para el Señor. O cuando fui joven, desperdicié toda mi juventud buscando los placeres de este mundo en vez de dedicarme completamente para el Señor, agradándolo en todo lo que hago en la escuela, en el colegio, en la universidad. Siendo excelente en todo porque eso le lleva gloria a Dios. Pablo dice, manténganse firmes en ese pensamiento. Que no cambie ni fluctúe. Mantente firme, mantengámonos firmes. Dice fundados, esto significa estar firmes en la roca, que es Cristo.
Y dice, no moveros de la esperanza. Eso es lo que te va a dar claridad para terminar bien. Hay una esperanza gloriosa que es que Cristo un día va a venir por nosotros. Pablo murió con ese deseo. Recuerda lo que dice Pablo en Tesalonicenses, los que hayamos quedado, él siempre se incluye. Porque él esperaba ser raptado mientras estaba vivo. Era su esperanza gloriosa. Él añoraba ver que Cristo viniera por su amada iglesia. Mantenerte en un pensamiento constante y firme. Recordar que nuestra fe se basa en Cristo. Y recordar la esperanza gloriosa te va a ayudar a terminar la carrera. Pero como les decía, Pablo añade algo. Dice, si en verdad permanecéis. No está hablando de pérdida de salvación. No está hablando de que si no permaneces ya no vas a ser salvo. Sino que Pablo está recordando que el Hijo de Dios va a permanecer. Va a permanecer. ¿Por qué? Porque separados de Él no somos nada. Porque Cristo nos hizo uno con Él. Ya para concluir, miren, la comprensión de nuestra gloriosa posición ante Dios depende de entender claramente lo que es el Evangelio de Cristo. Y entender el Evangelio de Cristo, para poderlo entender, necesito entender quién es Cristo. Y solamente cuando yo entienda eso con claridad, voy a poder vivir una vida cristiana plena. Tal vez digas, Carlos, no hubo ninguna parte práctica. Es porque ahorita está la parte práctica. Pablo les habló de Cristo, pero no se quedó ahí. Les dijo, esto que he dicho va a ser para que hagan esto. Y ahí, si lo quieren anotar, hay varios pasajes. Colosenses 1:27 dice, tenemos esperanza en Cristo. O sea, en Cristo tenemos un futuro garantizado. Es garantizado, no es fluctuante. Dios te dijo y te lo va a cumplir. Vamos a estar con Él toda la eternidad. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él. Eso te ayuda a entender que no hay nada que pueda satisfacer tu corazón más que Dios. Ni estar casado, ni estar soltero. Dios es el que te completa. En Él estamos completos. Colosenses 2:14, en Él el acta que nos declaraba culpables fue quitada. Colosenses 3:1 me dice que pensar correctamente de Cristo me lleva a anhelar lo eterno, lo celestial. Dice, mirad las cosas eternas, poned su mira sobre las cosas eternas y no las terrenales. Colosenses 3:13, pensar acerca de Cristo me lleva a perdonar. Porque miren lo que dice ahí en Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Tener un enfoque de Cristo me lleva a perdonar. No hay ninguna falta que alguien me haya hecho que yo no pueda perdonar. Ni siquiera la falta más grave me puede hacer que yo no perdone. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó algo que era impagable y era imperdonable. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Tener un correcto pensamiento acerca de Cristo te lleva a madurar y a mantenerte fiel en la palabra. Y que esta iglesia, que Dios haga que en esta iglesia siga morando la palabra de Dios en abundancia para que nos podamos exhortar y amonestar unos a otros y sigamos madurando. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. La motivación más grande de nuestra vida es hacer todo para Cristo. No hay motivación más grande que mueva tu corazón a hacer algo que Cristo mismo. Y Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Me encanta porque este pasaje está dentro de un contexto, y el contexto es este. Casadas, ested sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, hijos, obedeced a vuestros padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos, siervos, obedeced a vuestros amos. Y haced, y todo lo que hagáis, o sea, todas estas cosas, padres, esposos, esposas, hacedlo todo como para Él y no para los hombres. La sujeción de una mujer hacia su esposo
solo es posible cuando lo hago para Cristo. El amor de un hombre hacia su esposa es solo posible en Cristo. La obediencia de los hijos hacia los padres es solo posible en Cristo. Si un padre exaspera a su hijo, el no hacerlo solo es posible en Cristo. Termino con este versículo y espero que lo puedas memorizar y que ese sea el deseo de nuestro corazón de aquí en adelante. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Oramos? Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos tantas gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, eterno y buen Dios, por mostrarnos, Señor, quién es Cristo y quiénes somos en Él, Señor. Padre, es un privilegio tan grande el haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y si hoy día podemos vivir una vida plena, es porque un día tú nos salvaste. No merecíamos ser salvados, pero tu gracia, tu misericordia y tu amor fue más grande, Señor. Padre, gracias por traernos a este lugar y porque tu palabra es abierta. Ayúdanos a que la palabra de Cristo, la persona de Cristo, more en abundancia en nuestros corazones. Ayúdanos a que el único deseo de nuestro corazón seas tú y nada más que tú, porque fuera de ti no hay nada. Gracias, Señor, y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.